Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, a los colegas, los estudiantes, amigos y también al público online que nos sigue desde los Estados Unidos y el extranjero. Pues hoy aquí en el Watson Institute de la Universidad de Brown y en el Centro de Estudios Latinoamericanos, CLACS de Brown, tenemos el enorme honor de recibir a Mariana Enríquez. Antes de empezar, déjenme simplemente permítame unas breves advertencias. Si están, sobre todo esto es para el público en Zoom, si están con nosotros en Zoom, pueden usar el canal de idioma en la parte inferior de la pantalla para elegir su idioma, inglés o español. Si están aquí y necesitan la traducción al inglés, pueden utilizar auriculares, conectar los auriculares con su aparato electrónico y tendrán acceso a la traducción simultánea al inglés. Como decía, hoy tenemos el grandioso honor de estar en presencia de una diosa de la literatura latinoamericana, la escritora argentina Mariana Enríquez. Una escritora que nos ha contagiado con su escritura, nos ha dejado sin palabras, con la piel de la nuca erizada y las manos trémulas mientras pasamos las hojas de sus libros. Su escritura nos atrapa en las vísceras y no nos suelta más. Se queda adentro por más que pasemos a otro libro, a otro autor, a otra lengua. Ya debes conocer, Mariana, los efectos poderosos que suscitas en tus lectores. No es un secreto para nadie, pero nos urge repetirlo porque es algo que aquí nos une y nos define como tu comunidad de lectores incondicionales. Hemos pensado en el evento de hoy, Mariana, como una entrevista pública que llevaremos a cuatro manos con mi amiga y colega Lucila Nehamkis, actualmente Kogut Visiting Professor aquí en CLACS. La entrevista de unos 45 minutos se desarrollará en 3 partes y será seguida de unos 20-30 minutos de preguntas de parte del público aquí y online. Antes de conversar, quisiéramos recordar, aunque sea brevemente, algunas etapas de la trayectoria extraordinaria de Mariana, destacando los reconocimientos más salientes que ha recibido en los últimos años. Hola, buenas tardes. Es un honor también para mí compartir con Erika, compartir con Mariana, a quien también admiro profundamente antes de saber que iba a trabajar con ella. Mariana Enríquez nació en Buenos Aires en 1973, es licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en Radar, el suplemento de arte y cultura del diario Página 12. Colabora con revistas como La Mujer de mi Vida y El Guardián, publicó 2 novelas cuando era muy joven, Bajar es lo peor, en 1995, y Cómo desaparecer completamente, en 2004, y un libro de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, en 2009. Algunos de sus relatos se encuentran publicados en las antologías La joven guardia, 2006, Una terraza propia, 2006, En celo, 2007, y Los días que vivimos en peligro, en 2009. También ha publicado Chicos que vuelven, 2011, una reescritura en forma de novela de uno de los cuentos de los peligros de fumar en la cama. Varios cuentos suyos se han traducido al inglés para publicaciones como The New Yorker, Granta, Friedman, Max Sweetness and Asymptote. Su libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego, de 2016, marca una nueva época de éxito con lectores y críticos de todo el mundo, galardonado con el premio Citá de Barcelona y traducido a más de 24 lenguas. La tan esperada novela Nuestra parte de noche, 2019, ha ganado el premio Herralde de novela, el premio Celsius, el premio Kelvin 505 y el premio de la crítica. Es cierto. Pues Mariana, gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros aquí en Providence, Rhode Island. Este encuentro es un poco como tocar el cielo con un dedo para muchos de nosotros y realmente un regalo fabuloso que nos haces y que llega justo la última semana del año académico para celebrar el final de este ciclo. Es como si vos estuvieras en presencia de John Keats, ¿viste? O Lord Byron. Bueno, pues para comenzar, ya que estamos en Providence y justo terminamos de hacer como un tour Lovecraftiano de la ciudad, quisiera preguntarte un poco qué se siente al estar en la ciudad de H.P. Lovecraft y de Cormac McCarthy cuando se es Mariana Enríquez.
Bueno, primero muchas gracias por estar acá, por venir, y muchas gracias por acompañarme en el tour. Nos estuvieron corriendo, saben, háganlo, la señora es intensa. Que hace el tour, estuvo buenísimo. Es raro, porque es muy evocativo. Yo empecé a leer a Lovecraft, un poco charlábamos en el tour, cuando era muy, muy chica, muy 11 años, 10 años, porque era una lectura, primero es una lectura un poco canónica porque Borges era un fanático de Lovecraft. Entonces, a Lovecraft lo lees en la escuela primaria en Argentina, a Borges quiero decir, y llegar a Lovecraft es nada. Y Borges puso un cuento de Lovecraft en la primera antología de literatura fantástica que se hizo en América Latina, que la hizo con Silvino Campo y con Bioy Casares. Y después de ahí hay una colección que para mí fue la colección que me formó como lectora, que se llama Minotauro, que le editaba un argentino, y la traducía un argentino que se llamaba Paco Porrúa, y que publicaba todo lo que era horror, ciencia ficción, desde Ray Bradbury, que también hizo su prólogo Borges, hasta Lovecraft, o Poe, que yo habré leído a los 11 años, porque era literatura juvenil infantil, entre comillas. Entonces, por supuesto, para mí era... Yo no diría que yo era súper fan de Lovecraft cuando era chica, porque es bastante complejo. Y había un montón de cosas que no llegaba a comprender, y además es un escritor bastante histórico, o sea, es como de un lugar muy preciso. Entonces hoy le pude poner, no sé, imagen a muchas cosas que leí, que no sé si me las imaginaba más terroríficas, digamos, no tan lindas. Pero para mí, digamos, con los años sobre todo, cuando empecé a escribir terror, era un referente lejano, pero un referente que su mitología me era muy útil, sobre todo para la representación del mal en todo sentido. Porque a mí lo que me interesa es hacer un horror que tenga que ver con lo social y con lo político, pero usando los tropos y los clásicos del horror, para no salir de ahí, digamos, para tener ese marco, para que no se vuelva una excusa. O sea, yo no quiero escribir cuestiones sociopolíticas con la excusa del terror, sino quiero escribir un cuento de terror que incluya eso, que sea el lenguaje con el que hablo de esas cuestiones. Y uno diría, bueno, Lovecraft no sirve, no, sí sirve muchísimo para mí, pero fue muy evocativo, digamos, ¿no? O sea, como una, no sé, como ver imágenes de la infancia y de la adolescencia por primera vez, bastante extraño. Además de Poe también, que me gustaba bastante menos, porque me parecía muy encerrado en sí mismo, ¿no? Los dos son muy encerrados en sí mismos, yo no. Pero sí, me resultan escritores fascinantes. Todos los escritores de por acá me resultan fascinantes. Melville, qué sé yo. Hawthorne, sí, todo es como, son escritores muy formativos. Yo siempre digo, la literatura latinoamericana no es, mucha gente piensa que la literatura latinoamericana se nutre de literatura latinoamericana. Y la verdad es que los escritores latinoamericanos crecimos con traducciones, todos. Y crecimos con escritores que eran lectores de literaturas extranjeras. Borges era un fanático de Chesterton y de la literatura inglesa. Bioy Casares era un fanático, bueno, Horacio Quiroga era un fanático de Jack London. Crecimos muchísimo con escritores que leían a ingleses y a norteamericanos, y eso es una tradición que se mantiene. O sea, hoy en Argentina las superestrellas literarias son, no sé, Emmanuel Carrer, Paul Auster, y por supuesto también están los locales, pero quiero decir, tradicionalmente, o sea, hay como una mirada un poco de pensar que la literatura latinoamericana tiene como que todas estas lecturas fueron lecturas impuestas coloniales, y no se piensa al revés como algo que es más metropolitano. Es decir, como grandes metrópolis hechas de gente de todas partes, y cuyas élites literarias se nutrieron muchísimo de estas literaturas, y que eso armó la tradición. Y la tradición se armó con una mezcla de todas estas cosas, o sea, no con algo que fue impuesto, sino una mezcla que después terminó siendo elegida, más allá de que sea impuesto o no. Entonces no hay una
una visión como por ahí hay en otros lugares de una imposición de una literatura, sino hay una especie de elección de una literatura, porque sí, Borges era de una clase social determinada, bla, bla, y lo mismo que Bioy Casares, pero Horacio Quiroga no, Horacio Quiroga murió en un sótano de un hospital muerto de hambre, quiero decir, y sin embargo era un tipo que leía a Jack London. Entonces es más complejo, quiero decir eso. Sí. Pues aquí estamos entrando un poco también en Mariana como lectora, dando la mano a Mariana como escritora. Y justamente me preguntaba un poco en tus lecturas del horror, de lo fantástico, de lo gótico anglosajón, por un lado. Entonces, ¿cómo definirías, digamos, esas tradiciones más de matriz, digamos, europea o norteamericana con respecto al horror o a lo fantástico latinoamericano? Es que creo que lo latinoamericano también se divide en lo que vendría a ser la literatura del Río de la Plata, luego lo que es toda la literatura andina, que es otra cosa, después está Brasil, que es otro mundo, la literatura caribeña, y México, que es otro mundo. Creo que hay una tendencia también a pensar en América Latina como un monobloque literario, y la verdad es que las influencias son muy distintas. Y también la influencia local, lo que quiero decir esto es de lenguas indígenas, de literaturas orales, sobre todo indígenas, vas a tener muchísimo más en México que en Argentina, donde el exterminio fue mucho más eficiente, quiero decir, que en México. O donde, digamos, las relaciones de clase, como por ejemplo en Perú, respecto digamos, de los pueblos andinos y de la gente, de la gente que no es castellana, digamos, es diferente. O sea, para un escritor que no es de la élite blanca en Perú es muchísimo más complicado. Entonces hay, digamos, hay toda una cuestión de clase que lo atraviesa, y que la literatura del Río de la Plata en ese sentido es distinta porque se conforma un poco también por supuesto es una élite, pero se conforma en un momento donde hay grandes divulgadores de literatura, tipo Victorio Ocampo, que hace una revista como Sur, que ya desde casi el nombre es una especie de toma de posición, ¿no? Ella es una mujer riquísima y todo lo demás, pero la llama Sur. Entonces tiene a Hans Magnus Enzensberger, y tiene a Borges, y tiene a Bioy Casares, y tiene, qué sé yo, y tiene, claro, qué sé yo, a Khalil Gibran, qué sé yo, de todo, un poco, de todo. Y se propone como el centro cultural de América Latina, pero con un cierto gusto, ¿no? O sea, con una cierta estética. Entonces hay una cosa que decía Borges, que es el tema del escritor argentino, pero yo no creo que no es argentino, sino que del Río de la Plata es el mundo. O sea, como que no tenés esa obligación de lo local tan claro, porque no está tan claro qué es lo local. Incluso si uno piensa en mi familia, qué es lo local en mi familia, en la parte que le estaba contando recién a Lucila. De parte de mi mamá son mitad paraguayos y mitad italianos. De parte de mi papá son españoles, pero españoles, algunos de Galicia, otros del sur. Tengo una bisabuela indígena, qué sé yo. Tengo un bisabuelo italiano que nadie sabe bien, que era arquitecto, nadie sabe cómo terminó en Argentina, muy peligroso. O sea, porque es un arquitecto en Corrientes, que es en el norte de Argentina. Bueno, entonces, digamos, pero la tradición de terror es algo bien específico del Río de la Plata, y tampoco tan de terror, sino más bien fantástica. O sea, Cortázar, el surrealismo un poco extraño de Silvino Campo, algunos cuentos inquietantes de Borges, ciertas derivas de la ciencia ficción de Bioy Casares, y ahora mismo hay una explosión, creo, de escritoras, sobre todo, pero también muchísimos escritores, a la que hay un montón de opiniones de por qué ocurre. Mi opinión es que es una cuestión generacional, es mucho más básica, mi opinión, que pasa por esto, pasa por la dictadura, que para mí pasa porque leímos Stephen King, porque vimos Star Wars, porque vimos Twin Peaks, porque vimos a Narciso Ibáñez Menta, que es uno de terror local, digamos, y teníamos miedo de eso y nos escondíamos porque veíamos En secreto El exorcista, y porque crecimos en la dictadura, y las dos cosas pasaron juntas.
Entonces tenías como el horror y en la dictadura, y después en una crisis económica espantosa en los años 80. Y otra en el 2001 ya con muertos en la calle y eso. Entonces el horror empieza a convertirse como en tu lenguaje de la vida y, popular, y el lenguaje de la cultura popular que consumís al mismo tiempo. Entonces toda esa generación vos la empezás a leer y empezás a ver temas parecidos, y son los temas que tienen que ver con, incluso con cosas que no te las esperas. O sea, hay una cuestión, el movimiento feminista crece en Argentina de una manera exponencial en los últimos años hasta que consigue el aborto, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo consigue toda una generación que se creó con Twin Peaks, que básicamente es una serie sobre un femicidio y un abuso de un papá o una chica. Y después está el Black Lodge y toda la locura. Entonces quiero decir, como que nunca fue en nuestras cabezas imposible que las dos cosas estuvieran juntas, quiero decir. Entonces mi opinión es que pasa eso, que pasa que tiene mucho más que ver con eso, con haber vivido también la dictadura siendo niño encerrado, y después la postdictadura. La dictadura no termina cuando termina, o sea, termina técnicamente cuando termina, y después tenés todos los años donde yo recuerdo haber googleado qué significaba tortura cuando tenía, no, googleado no, buscaba en el diccionario, digo googleado porque no existía, digamos, mi pelo. Pero, ¿no? Y leer el Nunca Más, que es el informe de derechos humanos que se hace, que cuenta como los crímenes de la dictadura, y era una colección de horror, era como leer la exhibición de atrocidades de Ballard, que también estaba leyendo yo al mismo tiempo. Entonces quiero decir, se mezclan todas las narrativas del cuerpo, de la política, de las tradiciones de poner el cuerpo en las calles, y todo esto mientras estás leyendo a Lovecraft, a Bradbury, etc. Quiero decir, y eso creo que hace oclusión, dice, como una especie de choque ahora de toda la gente que está escribiendo eso al mismo tiempo, porque se crió con todas esas tradiciones pop. Yo leí Stephen King a los 11 años, porque mi tío dijo a la niña le gusta leer, y compró Cementerio de Animales porque me gustaban los gatos y tenía un gato en la tapa. Eso es lo que pasó, lo compré en un kiosco, mientras mi tío no es una persona muy afectuosa. Entonces dijo, es Navidad, le voy a llevar algo a la niña. Y me trajo esto, y yo lo leía a la mañana de Navidad mientras todos dormían la resaca. Yo decía, por favor, ¿qué me trajo este hombre? Pero lo compré en el kiosco, quiero decir, o sea, entonces me parece que eso es lo que termina ocurriendo, mucho más que cuestiones que después se pueden pensar sociológicamente, y qué sé yo, pero lo que a mí me pasa cuando hablo con escritores que no solo exploran lo terror, sino lo oscuro, Carlos Busquet, por ejemplo, que murió el año pasado. Yo con Carlos tenía una súper... Es el autor de una novela que les recomiendo que se llama Bajo este sol tremendo, y otra se llama Magnetizado. Yo tenía una complicidad absoluta con él porque a lo mejor estábamos comiendo con un montón de escritores elegantes y nos íbamos al rincón y hablábamos, ¿viste la serie nueva de asesinos seriales? Y estábamos en... O sea, de hecho ahora estuve en Los Ángeles y fui al hotel donde mató Richard Ramírez, y tuve un momento entre que estaba muerta de miedo, de extrañarlo a Carlos, de decir, es a la primera persona que le mandaría esta foto, y el que me entendería por qué le estoy mandando esta foto, y cuál es la fascinación con lo mórbido, que te hace tener como la historia pop y política y social que tenés cuando creces en América Latina. Y yo crecí en Argentina, que no es el lugar más bravo, digamos, para crecer en ese sentido. Es totalmente normal que estemos escribiendo lo que escribimos. Perdón. No, muy bien. De hecho, no, mi pregunta iba un poco, entrando ya a tu escritura, esta cuestión de, o sea, es solamente normal lo que estamos escribiendo, ahora es cómo lo estamos escribiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo marcas, o sea, cómo se marca en tu escritura este límite, si es que hay un límite, por ahí es muy permeable entre realismo y horror, ¿no? Hay una frontera, es una juntura, ¿cómo lo planteas eso? Yo lo planteo como un hiperrealismo, ¿no? O sea, como... yo siento, esto lo hablaba con Samantha Schweblin la otra vez, que cada vez la realidad se vuelve más rara y es más difícil para los escritores de la imaginación, entre comillas, acercarse a eso, ¿no? Yo lo que en general hago,
lo que en general hago es como yo siento que lo fantástico y el horror es mi lenguaje, es a cosas realistas, a cuestiones realistas, muchas veces recortes de diarios, incluso imágenes que veo por la calle, cosas casuales que me cuentan, cosas que me entero, es contarla como con un inicio realista, y lo que hago es ir subiendo el volumen, o sea, es una cuestión de subir yo uso mucha metáfora de la música porque me gusta la música más que la literatura. Entonces, ir subiendo el volumen hasta que entras en lo sobrenatural, hasta donde se quiebra la realidad, quiero decir, es como qué pasará si, y lo llevas hasta un extremo. Pasa que ese extremo cada vez se vuelve más lejano, entonces hay una cuestión de balance y de equilibrio que los escritores que nos planteamos este tipo de cuestión, creo que estamos todo el tiempo tratando de interpretar, porque hacia dónde, digamos, hasta dónde ir para que sea siniestro, para que al otro le cause lo que uno quiere que le cause, que no es una cosa de gore, de espanto y nada más, sino que le cause esa sensación de que esto es algo que podría pasar, digamos, ¿no? O sea, digamos, hay algo, sobre todo la ciencia ficción tiene algo algo de semiprofético, ¿no? Y el horror no, el horror es más descriptivo del presente, y es una pregunta como, ¿qué pasaría si todo esto que está pasando se va un poco más al diablo de lo que ya se fue? Cada vez es más difícil, quiero decir, pero sí, encontrar ese límite. Entonces es como, en realidad sí, yo diría que es una mezcla, pero sobre todo es una graduación, o sea, es empezar desde el realismo más, incluso en las voces cuando son primeras personas y eso, empiezan con voces muy, muy dislocadas, pero que van hacia lo insano gradualmente, quiero decir, ¿no? O sea, mi idea siempre es la descomposición de los lazos de la realidad, de los cuerpos, de todas esas cuestiones, que es como la sensación, muchas veces me dicen tus cuentos no están terminados o están abiertos, y no es eso, es que yo termina ahí, porque después yo no encuentro el lenguaje para seguir. O sea, termina donde tiene que terminar, o sea, donde la realidad se quiebra y ya no se puede contar en realidad. Pues justamente yo creo que ahora vamos a escuchar un poquito, te hemos pedido, Mariana, que leyeras un segmento de la obra, de tu obra. Mariana ha elegido un segmento del cuento El aljibe, de los peligros de fumar en la cama, y para justamente que el público también, quizás, creo que todo el mundo ha leído a Mariana, pero también online pueden un poco escuchar y ver dónde se sitúa este límite, donde se va levantando el volumen. Y vamos a escuchar primero en español, y después nuestro estudiante Manuel Camarillo leerá en inglés la traducción del mismo segmento. Entonces la intérprete puede momentáneamente descansar. Perdón que al intérprete, yo hablo muy rápido, entonces le pido disculpas al intérprete, voy a seguir hablando rápido. Este es el primer cuento que escribí en mi vida, por eso también lo elegí, porque lo cuento cortito, fue un momento de búsqueda donde yo pensaba que podía escribir una narradora femenina solo por ser mujer, y después me di cuenta que es una construcción del lenguaje como si querés un narrador gato. Y lo escribí, es el primer cuento de terror también que escribí, y es un cuento donde básicamente se los puedo contar total, no importa. Una familia, hay una chica que es fóbica, que sufre de agorafobia, pero grave, y ella demuestra o busca el origen, y cree que tiene que ver con una maldición familiar. En eso se sube el volumen, quiero decir, a veces uno hereda estas cuestiones de los padres, tiene un padre depresivo y sufre depresión, digamos, pero cuánto intencional hay en eso, cuánta satisfacción tienen los que te cuidan en cuidarte y en que no te pongas bien, y todas esas cuestiones que son las que causan el horror más que la excusa de la maldición. Bueno, la leo. El tiempo fueron años, y Josefina odiaba a su padre porque un día se había ido dejándola sola con esas mujeres que ahora, después de años de encierro, planeaban vacaciones y salidas de fin de semana, mientras ella se mareaba cuando llegaba a la puerta.
Odiaba haber tenido que dejar la escuela y que su madre la acompañara a rendir los exámenes cada fin de año. Odiaba que los únicos chicos que visitaban su casa fueran amigos de Mariela. Odiaba que hablaran de lo de José en voz baja y sobre todo odiaba pasarse días en su habitación leyendo cuentos que de noche se transformaban en pesadillas. Había leído la historia de Anaí y la flor del ceibo y en sueños se le había aparecido una mujer envuelta en llamas. Había leído sobre el Urutaú y ahora antes de dormir se escuchaba al pájaro que en realidad era una chica muerta, llorando cerca de su ventana. No podía ir a la boca es un puerto, porque le parecía que debajo de la superficie del riachuelo negro había cuerpos sumergidos que seguro intentarían salir cuando ella estuviera cerca de la orilla. Nunca dormía con una pierna destapada porque esperaba la mano fría que la rozara. Cuando su madre tenía que salir, la dejaba con la abuela Rita, y si se retrasaba más de media hora, Josefina vomitaba porque la tardanza solo podía significar que se había muerto en un accidente. Pasaba corriendo frente al retrato del abuelo muerto al que jamás había conocido, porque podía sentir cómo la seguían sus ojos negros, y nunca se acercaba al cuarto donde estaba el viejo piano de su madre, porque sabía que cuando nadie lo tocaba, se ocupaba de hacerlo el diablo. Desde el sillón, con el pelo tan grasoso que parecía siempre húmedo, veía pasar el mundo que se estaba perdiendo. Ni siquiera había ido al cumpleaños de 15 de su hermana, y sabía que Mariela se lo agradecía. Iba de un psiquiatra a otro desde hacía tiempo, y ciertas pastillas le habían permitido empezar la secundaria, pero solo hasta tercer año, cuando había descubierto que en los pasillos del colegio se escuchaban otras voces, bajo el murmullo de los chicos que planeaban fiestas y borracheras. Cuando desde adentro del baño, mientras hacía pis, había visto pies descalzos caminando por los azulejos, y una compañera le dijo que debía ser la monja suicida, que años atrás se había colgado del mástil. Fue inútil que su madre, la directora y la psicopedagoga le dijeran que ninguna monja se había matado jamás en el patio. Josefina ya tenía pesadillas sobre el Sagrado Corazón de Jesús, sobre el pecho abierto de Cristo que en sueños sangraba y le empapaba la cara, sobre Lázaro, pálido y podrido, levantándose de una tumba entre las rocas, sobre ángeles que querían violarla. Así que se había quedado en casa y de vuelta a rendir materias cada fin de año con certificado médico. Y mientras tanto Mariela volvía de madrugada en autos que frenaban en la puerta y se escuchaban los gritos de los chicos al final de una noche de aventuras que Josefina ni siquiera podía imaginar. Envidiaba a Mariela incluso cuando su madre le gritaba porque la cuenta del teléfono era impagable. Si solo ella hubiera tenido a alguien con quien hablar. ¿Por qué no le servía el grupo de terapia? Todos esos chicos con problemas reales, con padres ausentes o infancias llenas de violencia, que hablaban de drogas y sexo y anorexia y desamor. Y sin embargo seguía yendo, siempre en taxi, de ida y de vuelta. Y el taxista tenía que ser siempre el mismo y esperarla en la puerta, porque se mareaba y los latidos de su corazón no la dejaban respirar si se quedaba sola en la calle. No había subido un colectivo desde aquel viaje a Corrientes, y la única vez que había estado en el subterráneo gritó hasta quedarse afónica, y su madre tuvo que bajarse en la estación siguiente. Esa vez la había zamarreado y arrastrado por las escaleras, pero a Josefina no le importó, porque tenía que salir de cualquier manera de ese encierro, ese ruido, esa oscuridad serpenteante. Now for the English version of The Well. But time dragged on for years, and Josefina hated her father because one day he took off and left her alone with those women who, after years of hiding away inside, now planned vacations and weekend outings while Josefina felt faint when she reached the front door. She hated that she had to leave school and that her mother had to take her at the end of the year to sit for exams. She hated that the only kids who visited her house were Mariela's friends. She hated how they talked about Jose's issue in quiet voices. And above all, she hated spending days in her room reading stories that at night turned into nightmares. She read the story of the Anaí and the Ceibo flower, and in her dreams, a woman had appeared wrapped in flames. She read about the poto bird, and now, before she fell asleep, she would hear its call, which was really the voice of a dead girl crying near her window. She couldn't go to La Boca because it seemed to her that the river's black surface hid submerged bodies that would surely try to rise up as soon as she got near its edge. She never slept with the leg uncovered because she just knew that she would feel a cold hand touching it. Josefina's mother left her with Grandma Rita when she had to go out. If she was half an hour late, Josefina would start to vomit because a delay could only mean that her mother had died in a car crash. She ran past a portrait of the dead grandfather she never met,
She could feel his eyes following her, and she never went near the room that held her mother's old piano because she just knew that when no one else was playing it, the devil took a turn. From the sofa, her hair so greasy it always looked wet, Josefina watched the world she was missing go by. She hadn't even attended her sister's 15th birthday party, and she knew Mariela was grateful. She went from one psychiatrist to another for years, and certain pills had allowed her to go back to school, but only until the 3rd year, when she discovered that there were other voices in the school's hallways, beneath the hum of kids planning parties and vendors. Then there was a time she'd been in the bathroom stall and seen bare feet walking over the tiles, and a classmate told her it must have been the suicidal nun who hung herself from the flagpole years before. It was useless for her mother and the principal and the school counselor to tell her that no nun had ever killed herself in the schoolyard. Josefina was already having nightmares about the Sacred Heart of Jesus, Christ's open chest that bled and drenched her face in blood, and about Lazarus, pale with rotting as he rose from his tomb among the rocks, and about the angels that tried to rape her. And so she stayed home and went back to taking exams at the end of each year with the doctor's excuse. Meanwhile, Mariela was coming home at dawn in cars that screeched to the halt in the front of the house, and she heard the kids' shouts at the end of the night of adventure that Josefina couldn't even bear to imagine. She envisioned Mariela even when her mother was yelling at her. She envied Mariela even when her mother was yelling at her about the phone bill that was impossible to pay. If only Josefina had somebody to talk to, because group therapy sessions sure didn't work. And all those kids with real problems, absent parents or violent childhoods, who talked about drugs and sex and anorexia and heartbreak, but she kept going anyway, always in a taxi there and back. And the taxi driver always had to be the same one. And he had to wait for her at the door because she got dizzy and her pounding heart wouldn't let her breathe if she was left alone in the street. She hadn't gone on a bus since that trip to Corrientes. And the only time she'd been in the subway, she had screamed until she lost her voice and her mother had to get her at the next stop. That time, her mother had shaken her and dragged her up the stairs, but Josefina didn't care. She just had to get out of that confinement any way possible, away from the noise and that snaking darkness. Pues gracias, Manuel, por leer este texto traducido por Megan McDowell y publicado por August. Mariana, un poco reaccionando a esta lectura, quisiera preguntarte sobre las diferencias para ti entre escribir cuento y escribir novela. Y también preguntarte un poco sobre cuándo tomas esa decisión, o sea, si ya tienes una idea, por ejemplo, de empezar a escribir, si eso va a terminar siendo un cuento o si ya lo estás pensando ya como para algo más amplio, más largo, que se va a volver novela. Y justamente pienso sobre todo en el cuento La casa de Adela, que de las cosas que pedimos en el fuego, que aparece incorporado en pues, nuestra parte de noche, casi como uno de los episodios bisagra, ¿no?, de la novela. Para mí, los cuentos siempre son acerca de una idea. De hecho, a veces tengo lectores que me dicen, por ejemplo, de este cuento, ¿en quién te inspiraste para Josefina? Y yo no sé, porque en la primera versión era una J, nada más. Y la idea era, ¿qué pasa si...? O sea, era un cuento básicamente sobre una persona que tiene una enfermedad mental, pero quizá no, digamos, o sea, como una ambigüedad de ese tipo. Y hay muchas de las cosas que uso que, por ejemplo, el urutaú es un pájaro paraguayo, básicamente. Se lo digo a ella porque su marido es paraguayo. Y que tienen que ver con mi propia infancia, porque mi abuela, que era muy responsable, me decía cosas como, el urutaú en realidad es una chica que se murió y que el dios guaraní la convirtió en un pájaro. Y yo decía, bueno, ok. Y así sufría. Pero en general son, más allá de como estos pequeños detalles autobiográficos o que tienen que ver con la mitología, etc., en general es una idea que desarrollo con personajes, pero donde los personajes no tienen demasiada importancia y lo escribo en un día, 2 días, más no. Después a lo mejor lo puedo corregir durante un montón de tiempo, eso es otra cosa. Pero la concepción, incluso por el ritmo que tiene que tener, me parece que tiene que ser muy rápido, o sea, como que uno tiene que estar en la vibración. La novela, en cambio, yo sé que es una novela porque empiezo a obsesionarme con los personajes. No quiero decir algo sobre una adolescente que tiene una fobia.
en mi cabeza aparecen personas, o sea, conozco estas dos personas que trabajan o están juntas con estas otras dos, y que uno está enamorado de este. Empiezo como a armarme una trama en la cabeza, y las ideas que después esos personajes van a llevar adelante en cuanto a ideas literarias o lo que sea, llegan muchísimo después, de que interactúan, y incluso a veces escribo novelas y descarto muchísimo. O sea, como porque es charlas que tienen los personajes para conocerlos yo. Eso nunca me pasa con un cuento. O sea, en un cuento a lo mejor es muchísimo más técnico para mí. Descarto cosas porque no funcionan con el ritmo, porque, digamos, por cuestiones que tienen que ver mucho más con la técnica. La novela en sí es un momento donde uno pierde el control técnico de lo que está escribiendo. Y eso es lo que me gusta, también es lo que hace que sea desesperante. Nuestra parte de noche tiene casi 700 páginas y era desesperante porque no podía corregirla en un día, ni en 2, ni en 3. Y perdía como continuidad, necesitaba un continuista tipo cine. Por suerte tengo un amigo muy obsesivo que es capaz de hacer eso y era como mi continuista, pero yo muestro muy poco antes de publicar. Y la novela lo que tiene es que es un trabajo un poco más compartido, con editores, con lectores. El cuento es muchísimo más reconcentrado. Así que la diferencia es como la diferencia clásica de personajes versus idea, pero a mí me funciona de esa manera. Los personajes de mis cuentos importan, pero al mismo tiempo son vehículos para algo que quiero decir. En la novela terminan diciendo algo, pero a veces yo no controlo qué. O sea, a veces los estoy escribiendo y no sé muy bien qué va a terminar pasando con ellos o de qué van a terminar hablando, aunque creo que un escritor no tiene demasiadas obsesiones. Y yo escribo en general sobre mis obsesiones, así que más o menos sé para dónde pueden ir, pero no del todo. En el cuento sí, el cuento tiene mucho más control. Yo creo que escribo mejores cuentos que novela, pero me gusta más escribir novela que cuentos. Pues vamos a seguir hablando de nuestra parte de noche justamente, y en esta novela todo puede acontecer, yo creo que realmente todo acontece, y que empujas cada vez más el límite de lo posible y para nosotros de lo leíble. Y estoy pensando un poco en Stephen King, que habla del género del horror como el género realmente de la transgresión o transgresividad. Y entonces, en tu caso, esta manera tan libre, tan explosiva, de ir siempre más allá en la escritura, corresponde un poco a lo que llamas la irresponsabilidad de la literatura, que quizás la novela permite más, de forma más extrema que el cuento. Sí, yo creo profundamente que, y eso lo estaba pensando también mientras paseábamos por Lovecraft y teniendo en cuenta la cuestión de lo problemático que es como personaje y como escritor, que la literatura es problemática. O sea, hay momentos, sobre todo en nuestra parte de noche, que escribía cosas que pensaba, si no quiero que entre alguien en este momento, aunque sea mi marido que me conoce y que también es una persona bastante rara, no quiero que entre en este momento y lea lo que estoy escribiendo. No quiero, porque es privado y es un poco extremo. Y los lectores nunca van a saber qué es eso, porque a veces no es lo esperable. O sea, a veces no es el momento intenso donde pasa algo horrible. Eso está más bien pensado. Pero ahí, digamos, hay cuestiones muy, muy personales, o sea, donde uno se termina desnudando mucho. Y eso es en algún punto es irresponsable porque el escritor y la gente en general, no somos personas correctas. Somos personas donde tenemos, digamos, podemos tener una posición pública que creemos que es buena y todo lo demás, pero tenemos prejuicios, tenemos zonas oscuras, tenemos resentimientos, y todo eso, para mí, en la ficción, digamos, es muy fácil atribuírselo a otro personaje. Quiero decir, cuando me preguntan con cuál te identificas, bueno, yo soy todos, pues los escribí yo. Entonces toda Mercedes, que es mala, 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 también soy yo en un momento donde me levanto de mal humor y digo, bueno, que ya, explosión atómica. O sea, misantropía 100%. Dame superpoderes y acabo con todo esto, me quedo yo sola, ¿no?
Y después también está un personaje como Luis, qué sé yo, que es un personaje militante de izquierda, que tiene una historia de exilio y qué sé yo, y que apela mucho más a todas mis preocupaciones por las cuestiones de derechos humanos y América Latina y qué sé yo, pero si vos me decís que tengo más de uno y del otro, qué sé yo, soy los dos. Y, y creo que la novela te permite eso más allá de lo que uno piensa personalmente. Y que eso es la ficción. Y que la ficción no tiene que escribirse con un policía acá, que te tiene que decir, no, pero tenés que poner un personaje diverso. No, pero este es demasiado malo. No, pero este es, este le gustan los jovencitos, no se puede. Y si no, bueno, no. O sea, como, porque eso es para el discurso público, me parece. Eso es para una posición pública y una posición política. El arte y la literatura me parece que lo que tiene que reflejar es también esas zonas oscuras, si no, no tiene demasiado sentido hacerlo. Si no estamos como en un mundo donde en los libros tenemos toda esta corrección y salimos afuera y es un infierno de desigualdad y de gente que vive en la calle y de gente que es racista y de gente, y eso no lo tenemos en los libros porque nos va a afectar, o sea, no, para mí es totalmente incomprensible, quiero decir. Entonces, en ese sentido yo hablo de irresponsabilidad, o sea, creo realmente que si hay algo que no te gusta leer, no lo lees, qué sé yo, yo no sé, yo no leo autoficción porque me aburro. Alguna sí porque es muy buena, pero hay otra que digo, bueno, está bien, no sé, se cayó y se rompió el brazo y me va a contar cómo fue su operación y no me importa nada eso. O sea, aunque la haya pasado mal y esté bien escrito, no me importa, quiero decir, o sea, son cosas que pasan. Salvo que esta persona sea Nabokov, al quien no puedo leer porque le gustaban las nenas. Bueno. La cuestión, digamos, es que en eso me parece que hay como que dejarse llevar, o sea, nadie está esperando un libro. O sea, la literatura es importante para los que estamos acá y la escribimos y nos interesa y lo leemos y tal, pero yo no tengo, creo que la literatura puede cambiar la vida de una persona, pero ese es su límite. Y en ese límite que nos manejamos, yo personalmente no me permito autocensura. Quiero decir, sale lo que sale. Y lo que sale no siempre es agradable. Y no tiene que ver con el género, tiene que ver con otras cosas. Y entonces, en ese sentido, yo siento que hasta que podría ser un poco más irresponsable de lo que soy. Pues adelante. Mariana, ¿qué es lo más cruel que hayas escrito? O sea, ¿qué te parece que la escena más cruel que hayas escrito? Es que es un súper spoiler, pero si leyeron nuestra parte de noche lo puedo contar. Creo que Hay muchas ahí. sí, pero la muerte de Luis, que es el tío de Gaspar, es lo más cruel que escribí, porque además la sabía antes de, o sea, la novela se escribió en muchas oleadas, ¿no? Porque es muy larga. Pero hubo un momento donde lo planeé. O sea, lo planeé fríamente. Dije, bueno, este es el más bueno, sí, este es el personaje más bueno, este es el personaje que al protagonista lo ayuda a vivir, digamos, cuando él tiene muchas dificultades para la vida cotidiana. Este es el personaje de alguna manera un sobreviviente, una persona con la que yo comparto muchas cosas ideológicamente, o sea, el buen tipo, la buena persona del libro. Y lo que yo quiero es que esta gente sea lo suficientemente cruel como para acabar con él de la manera más espantosa posible, como ahí cruzan un límite, porque ellos, o sea, ahí me convertí en los malos yo. O sea, yo estaba mirando ver a quién todos de estos, porque no era la obviedad de hacerle esto a la nena, hacerle esto ¿viste? Siempre es el niño, el perro. No. Vamos a agarrar a la persona que permite, o sea, que ayuda, que cuida, que permite pensar en un futuro, que se preocupa por los demás. Bueno, ese que tiene cierta idea de comunidad, a ese es el que vamos a destruir, porque ese es el que nos arruina la vida a nosotros. Lo otro sería una crueldad gratuita, como dicen en El Exorcista, un vulgar display of power. Cualquiera puede matar a un niño. Pero esto, digamos, o sea, hacer un targeting de este tipo que es un tipo que tiene un compromiso con los demás, afectivo y político, si querés, y social, este es con el que vamos a acabar porque este es el que
Este es el que puede hacer del mundo un lugar mejor, y nosotros no queremos que sea un lugar mejor porque queremos que sea nuestro y sea malo. Entonces lo planeé muy bien, y planeé cómo iba a matarlo, y en qué momento, y qué iba a significar para el protagonista, y qué sé yo, y creo que eso fue lo más cruel, porque ahí yo tuve la necesidad narrativa de ponerme en el lugar de los malos malos y decir, bueno, ¿qué tienen que hacer? O sea, que no fue eso una cosa de tener la imagen, sino elegir a quién y por qué, o sea, en qué sentido, ¿no? Desde el horror fácil, porque el horror fácil es fácil, o sea, descarnás un gato, lo colgás de ahí, es fácil. O sea, es fácil hacerte una escena que te impresione, pero algo de un crimen con horror que tenga un significado que vaya más allá de eso, es algo que tenés que pensar, también es fácil, pero tenés que pensarlo un poco más. Así que es así. A los que no lo leyeron, bueno, se los cuento. O sea, lo abren por la mitad y le meten adentro un bracito de una persona, de una nena. Porque Adela, que es digamos, la que quiebra la novela por la mitad, es Adela, que es una nena a la que le falta un brazo y que en la mitad de la novela desaparece dentro de una casa. Entonces, hacia el final de la novela, este hombre lo abren por la mitad como como un pedazo de carne, y le meten adentro un bracito que no es de Adela. O sea, quién sabe de qué niño que han matado para hacer esto, y lo tiran por ahí para que el protagonista reaccione, en realidad. O sea, es como para decirle, ¿ves hasta dónde podemos llegar? No seas, deja de ser un pusilánime. Yo misma estaba harta de Gaspar a esa altura. O sea, necesitaba que se despertara, quiero decir. A eso hablo con irresponsabilidad. Yo no estaba impresionada. Yo estaba como, bueno, hombre, a ver si te despertás, te voy a matar a tu tío de la peor manera posible. Y bueno. Como esos huesitos, ¿no? De San la Muerte, ¿no? ¿Cómo es esa historia del huesito que la gente se cuela? Tengo un San la Muerte acá. Este anillo tiene un San la Muerte. Es mi regalo de cumpleaños de mi marido, para que ustedes vean en el donde somos, sí. Pero no hacemos nada. A ver, San la Muerte es un santo del noreste de la Argentina, digamos, en la conjunción de Paraguay y de Brasil. Es toda una zona que es muy rica en el sentido de intercultural. Paraguay quizá la más interesante en ese sentido, porque además es un país bilingüe, pero el límite con Brasil y con las religiones afro y las religiones guaraníes indígenas, que se mantienen muchísimo más en Paraguay que en Argentina, pero en ese pequeño litoral, digamos, hay como una especie de espacio liminal, de borde, donde todavía esas cosas ocurren. Las creencias paganas que, digamos, que se mezclan con lo racional. Mi tía, por ejemplo, es una mujer que está re loca, entonces va al psiquiatra, pero también va al huesero, que es un tipo que tiene una bolsa con huesos y que hace como unos ruidos así, y le dice, a vos te pasa esto, no sé qué. Entonces ella, si le parece razonable, se queda con eso, y si no, se va al psiquiatra. Pero no es incompatible. No, para nada. O sea, no es una cosa o la otra, y pueden ser las dos. O sea, ya quiere las dos opiniones de los dos, ¿no? San la Muerte es un santo de la zona que con el sincretismo y con el tiempo se convirtió como en la imagen europea del esqueleto con la guadaña. Pero originalmente, posiblemente, haya sido un santo que tiene que ver con el culto de los antepasados, el culto de los huesos, de los guaraníes, que los guardaban como en una especie trenzaban una planta en especial y lo ponían ahí, a los huesos ya limpios. Y son culto de los antepasados normales de los pueblos. Y las imágenes más antiguas que se conservan no son así europeizadas, son, por ejemplo, una versión bastante conocida, se llama el Señor de la Paciencia, que está sentado sobre algo, sobre un tronco de árbol, así, el esqueleto, esperando. Porque bueno, es el San la Muerte y te espera, ¿no? Por eso se llama el Señor de la Paciencia, tiene tiempo. Y lo que hacen muchos de los devotos se talla muy chiquito, lo puedes tener grande, yo tengo muchos en casa, grande, chiquito, de todo, pero se talla muy chiquito. Lo ideal es que sea en este hueso, meñique, que mucha gente se roba de cementerio real, o en bala. Bala en general lo usan la gente que roba y qué sé yo, porque lo que hace es desviar las balas, o sea, es como pedirle que no te venga la muerte, o sea, es como pedirle a la muerte que Te aleje. que se aleje de vos.
Entonces se pone debajo de la piel como si fuese una modificación, como se pone la gente los cuernitos de silicona, digamos, pero uno se pone el San la Muerte en general en la espalda. Y durante mucho tiempo fue un culto muy privado, porque es un culto que a la iglesia no le gusta nada, bueno. Entonces hay que llevar, por ejemplo, si uno lo quiere bendecir, por ejemplo, porque todo es muy sincrético, uno va a la misa y lo lleva así, o lo lleva puesto, porque tampoco la gente va a andar mirando que tengo acá. Entonces cuando viene la bendición lo levantás y te lo bendicen y tiene como más poder. También hay que darle ofrendas y qué sé yo, uno de mis tíos que era semidevoto, qué sé yo, en realidad era alcohólico. Entonces tenía su vaso de vino y lo tiraba adentro así porque le daba un poquito de alcohol y después se lo terminaba él. Pero bueno, ahora tiene un súper templo y va un montón de gente y qué sé yo, y lo interesante es como que salió de esa zona, y claro, esa zona es bastante pobre, esa zona del país, entonces empezaron a venir a Buenos Aires los inmigrantes de esa zona y de Paraguay también. Entonces ves Buenos Aires, que es como una ciudad muy grande y muy, muy heterogénea y eso, pero empieza a haber murales de San la Muerte, gente con San la Muerte tatuado, o sea, cuando yo era chica era una cosa secreta, y ahora no, ahora es una cosa, digo, tengo esto, que lo compra, no sé, mi marido es romántico y me quiere, pero estamos casados hace mucho, ya no manda a tallar San la Muerte. un anillo, lo compra, digamos, o sea, lo compra, es lindo, gasta lo suyo, pero tampoco es que se pone a hablar con el joyero, ¿no? No vamos, o sea, Mariana, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista. Es un poco, o sea, nos hemos retrasado, pero no la queríamos como parar. Es que hablo mucho. No, pero nos gusta. Entonces, Lucila, te dejo. Sí. Bueno, un poco ya, Mariana, estuviste tocando todos los temas. A mí me toca como la parte más sociológica de la entrevista. Sí, sí. Compartimos con Erika el armado y fue hermoso porque cada una iba un poco a sus intereses. Y en tu obra sabemos que hay mucha referencia a la dictadura militar en Argentina, pero nosotras al leerte vemos también la caída estrepitosa del 2001 y lo que dejó el neoliberalismo en América Latina y sobre todo en Argentina. Y nos gustaría saber cómo podés relacionar esto, sobre todo en los cuentos. Claro, es que en los cuentos es más claro. O sea, yo, digamos, no es una opinión mía, es un hecho. Todas las dictaduras latinoamericanas se hacen para imponer el neoliberalismo en Argentina, en la región, quiero decir, ¿no? Y muchas veces los servicios de inteligencia estaban interconectados, el Plan Cóndor, etc. O sea, desde el 71, que es la primera prueba del neoliberalismo, 73, perdón, en Chile, con Pinochet, que es una cosa que arma Kissinger, que después gana el Premio Nobel de la Paz, o sea, todo así. Y después todas las dictaduras, Stroessner en el Paraguay, que además era básicamente un hombre, era nazi, Stroessner, bueno, y así. Se impone el liberalismo en la región, con pésimos resultados. Yo creo que con pésimos resultados hasta por una razón esotérica, o sea, yo creo que nada que se impone como una matanza semejante puede funcionar, quiero decir, pero esto es una idea totalmente, o sea, podría funcionar igual, pero quiero decir, hay algo sucio en cómo se impone, que se hace después de la Revolución Cubana para tratar de que no haya comunismo de hecho, Allende era un gobernante comunista. Entonces, lo que ocurre para mí es que yo nazco durante la dictadura donde se impone, digamos, esta forma económica que en nuestros países no funcionan, entre otras cosas porque son productores de materias primas, o sea, porque, digamos, falta como un grado de desarrollo para llegar a este momento del capitalismo, y que se podría haber alcanzado, pero después empiezan los problemas económicos, la inestabilidad política, etcétera, que culminan en la crisis de 2001. Entonces, para mí es casi un continuo. O sea, no podía ir mucho hacia otro lado. Quiero decir, en otros lados tardó más, en Chile tardó un poco más, digamos, o sea, en los últimos años donde es el estallido, y en algunos lugares no llega nunca el estallido o estalla para otro lado, o sea, es como después de que cae Lula, tenés a Bolsonaro en Brasil, cuando el país ya no soporta más todo lo que está pasando y se va hacia la derecha, que es otra de las variantes posibles a lo insostenible de la violencia y que la violencia en muchos casos es una violencia económica en el sentido de que sos joven y no tenés trabajo y nunca vas a tener trabajo ni futuro, más vale vender droga, o sea, vas a ganar más dinero, quizás mueras joven, pero da igual.
Y entonces para mí hay una continuidad, por eso digo que la dictadura no termina cuando termina, sino que tiene sus efectos que se ven permanentemente. Vos podés tomar decisiones políticas como se tomaron en la Argentina y de las que yo estoy muy orgullosa, con los responsables de los crímenes. Pero el sistema económico nunca se cambió, o sea, se aceptó porque es el sistema económico de América Latina que no funciona. O sea, pero al mismo tiempo es cómo salís de ese dilema, o sea, ¿qué otro funcionaría? Es muy complejo. Entonces sí, está la crisis de 2001 porque está esa especie de desesperanza, o sea, hay algo que para mí es sociológico y que tiene que ver con lo literario también, que muchas veces me pregunta por el realismo mágico, por la incorporación de lo fantástico. Y yo lo que pienso siempre es el realismo mágico es una literatura de antes de esta grandísima decepción. Es una literatura, si uno la lee, llena de, incluso en lo macabro que puede llegar a tener, llena de optimismo sobre el continente, o sea, como un nuevo mundo floreciente, o sea, el lugar que va a ser el futuro. Y la nuestra, digamos, no solamente la mía, creo que es una literatura de la decepción, ¿no? O sea, entonces, por eso también es otra, y por eso también es este género, y por eso por supuesto que se parece a aquella, pero a lo que, lo que pasó en el medio son todos estos años, digamos, donde pasás de una crisis económica a otra y de una crisis política a otra, pero todas tienen origen en las dictaduras de los años 70. También lo nombraste y creo que me parece que hace el link con la otra pregunta. Hablaste del movimiento feminista, bueno, sobre todo en América Latina, pero en Argentina es muy importante, es lo que ha generado como postura política, como posicionamiento y como idea también de utópica, si se quiere, de un futuro. ¿Cómo se posiciona Mariana Enríquez en ese movimiento y si te identificás con una generación de mujeres literatas, periodistas, activistas, escritoras, y dónde te ubicarías si querés ubicarte en algún lugar? No, yo me siento feminista, no activista, quiero decir, o sea, no hago demasiadas acciones, pero trato de vivir y en todo sentido, digamos, como una mujer muy consciente políticamente, quiero decir, o sea, como un cuerpo de mujer que se mueve en un mundo donde hay un trabajo que hacer para ser feminista, o sea, no es solamente que uno anda por ahí y dice, soy feminista y ya. Lo que no hago es acciones y qué sé yo, y algunos de mis textos, vos podés decir, bueno, pueden ser textos feministas porque hay narradoras mujeres y qué sé yo, pero creo que si lo son es porque hay una exploración de la mujer y del género, si querés, que muchas veces es una pregunta, no es una... Yo creo que las convicciones son problemáticas en literatura. Yo puedo tener convicciones en cuanto a posturas públicas, pero en literatura es diferente. Pero lo que sí acompañé mucho, sobre todo con la... yo crecí, cuando yo era adolescente tenías el VIH y no teníamos aborto y en Argentina. Entonces el sexo era, o si no me cuido me contagio, o me contagio igual porque hay un accidente, y si no quedo embarazada, o sea, me muero o me muero. Pero tengo 15 años, no voy a dejar de tener sexo porque me vaya a morir, o sea, como, eso uno lo piensa después, ¿no? Pero en ese momento no. Entonces había como una cosa súper tanática que también creo que se nota en eso. Y en la escritura después, y que tiene que ver con la experiencia cotidiana. Pero sí conozco chicas que se murieron de hacerse un aborto. Se murieron, o sea, que se hacían una operación y que nada, se perforaba el útero y te dejaban tirada en la calle, era así. Y no estoy hablando de situaciones marginales. Estoy hablando de hijas de clase media, quiero decir, ¿no? Que después tienen una hemorragia que no se puede parar y mueren. Ahora es legal y se hace con pastillas y qué sé yo, pero todavía hay muchísimo camino porque una cosa es la ley y después es lo cotidiano. O sea, que te expliquen cómo, que te expliquen cuánto dura, que te expliquen cuándo puedes tener una complicación, ir al hospital, o sea, como todavía hay una especie de silencio
Y también la mirada de los otros. Y la mirada de los otros, todavía hay un silencio alrededor que va a llegar con el tiempo, quiero decir. Y fue mucho más difícil notablemente más difícil que, por ejemplo, el matrimonio igualitario. O sea, primero la unión civil y después el matrimonio igualitario en Argentina fueron procesos relativamente con poca protesta. Tenemos un papa argentino, quiero decir, podría haber mucha protesta con el aborto también, y no, él no dijo nada, porque no dijo nada lo que quiere. Pero quiero decir, sí, no se metió, la verdad, como mandó un tuit raro, tipo todas las vidas hay que, no sé. Y un tuit además, o sea, ni siquiera una cartita, una cosa, una firma. Bueno, sí, una encíclica, no le importó nada al hombre. Yo me acuerdo cuando se hizo papa, estaba sentada en la cama y me caí y dije, chau, todos los derechos civiles se fueron al diablo, y la verdad es que no le importa nada, así que se lo agradezco personalmente. Pero todo lo que fue, digamos, todo lo que empezó con todo el movimiento primero en contra de los crímenes de mujeres, en contra de los femicidios, que era ni una menos, que fue una cosa muy espontánea de estar en las calles, y terminó con la ley de aborto que salió durante la pandemia. Fue un proceso que acompañé mucho, no en el sentido de subirme a hablar sobre escenarios, ni nada que se le parezca. Hay otras mujeres que sí, hay escritoras, Claudia Piñeiro, por ejemplo, que están como muy involucradas. Claro, Dolores Reyes, yo no soy tan así, soy como más observadora o me considero como una persona que, como una persona del común, civil, digamos, que quiere esos derechos para sus amigas y para mí. Quiero decir, o sea, no, pero no me pongo tanto en la primera línea, porque las convicciones en general me cuestan, y la exposición y el ataque que se recibe. O sea, hay gente que tiene otro tipo de personalidad. Pero yo me acuerdo de Claudia Piñeiro, de ir a la televisión y discutir con una persona provida y qué sé yo. Yo o me pongo a llorar o la agarro de los pelos, pero no puedo tener la presencia de ánimo, digamos, que tiene ella, de hablar seriamente, de qué sé yo, o sea, digamos, el mundo público y el mundo político, el mundo de la gestión son muy difíciles porque tiene algo de... ¿no? Pero sí, me considero feminista y no me molesta, al contrario. Me agradezco las lecturas feministas de mis cuentos, sobre todo porque no los pienso desde antes, panfletariamente, quiero decir. O sea, los escribo con narradoras mujeres y haciéndome preguntas sobre la posición de la mujer, el cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Que espero que abran más preguntas, quiero decir, me parece que ese es lo central del feminismo en este momento, y sobre todo para las mujeres de mi edad, digamos, que yo a las primeras marchas del Día de la Mujer y del aborto, cuando iba, éramos 5 en Buenos Aires. Y nada, y pasaban de autos y nos insultaban y no sé qué. Y hacíamos festivales punk, digamos, con todas bandas de mujeres, tipo copiándonos de lo que pasaba en Portland y cosas así acá. Y nos peleábamos con los punks, porque yo tenía una amiga que había sacado con su banda un disco que se llamaba El aborto ilegal asesina mi libertad, y venían los punks a decir, no, porque la vida de los punks, los chicos. O sea, era como, entonces, a veces lo que me pasa, digamos, yo tengo 48 y veo a las chicas de 15 como en esta cosa muy eufórica, y pensar, pero no mal, o sea, no como una vieja... amargada, sino decir, hace mucho tiempo que tenemos estas discusiones y son cosas muy difíciles de desarticular. Porque incluso entre los ambientes más progresistas y más combativos y qué sé yo, tenés al varón que dice, no, pero la vida es sagrada. Todo esto mientras está con una remera que dice, never mind the bollocks. ¿Qué onda este tipo? Diciendo, amo la muerte. Bueno. Pero, ¿viste? O sea, pero ya cuando es el cuerpo de la mujer, digamos, que toma una decisión, eso es lo que entonces, verlo ocurrir, digamos, después de pasar sobre todo una adolescencia y una primera juventud donde lo veía lejísimo, pero de verdad lejísimo, donde transcurría en sótanos, transcurría en academias, pero en pequeño, digamos, y es súper grato. Entonces lo acompaño en ese sentido, ¿no? Pero ya yendo a las marchas, qué sé yo, que me da un poco de miedo a mí ir a las marchas igual. Pero me da miedo esas cosas, mucha gente.
pero sí. Nos quedan dos preguntas rápidas. Sí, contesté rápido. ¿Cómo te llevas, Mariana, con el elitismo de cierta literatura, vos que sos tan accesible y generosa en la tuya? No los aguanto. Ping No, pong. no los aguanto, o sea, me irritan sobremanera. O sea, hay como una idea de que, ella decía antes, es un don. Es posible que sea un don, yo no me niego a esas cosas, o sea, yo sé que hay cosas, también es un don ser un muy buen diseñador, qué sé yo. No me parece que sea un don superior a otros, quiero decir, o sea, hay gente que tiene facilidades y conexiones con lo que hace que son muy gratas y que hacen que conecten un poco más. Pero pensar que sos un ser superior porque trabajás bien con la palabra me parece un poco vergonzoso. Y un poco masculino también, en el sentido más con esta idea del genio masculino, ¿no? O sea, como el maestro, que también puede ser la maestra, quiero decir, no lo estoy diciendo desde una cuestión de genitalidad o de identificación sexual, sino la idea del maestro que te enseña, quiero decir, ¿no? O sea, yo creo que yo no tengo nada, tengo todo para compartir y nada por enseñar. Y o sea, me ponen de muy mal humor, no los aguanto. Quedó claro. Sí. La última por mi parte, que está en el eje de la desigualdad. Sí. Vos dijiste que el horror en América Latina es, por definición, la desigualdad, ¿no? Entre clase, género, grupos étnicos. ¿Cómo influye esta desigualdad en la elección de tus temas y escenarios en la construcción de los personajes? Es totalmente el eje, yo diría. Porque encuentro o sea, un horror real, fundamental en la injusticia, ¿no? Y en otra cosa que causa la desigualdad, que es por un lado la indiferencia y por otro lado la justificación, o sea, la meritocracia, ¿no? O sea, decir, bueno, pero yo no soy pobre porque trabajé para hacerlo. Y vos decís, bueno, sos pobre porque tu padre es rico. Y luego la indiferencia del acostumbrarse a, ¿no? O sea, hay un cuento mío que se llama El chico sucio, que es solo sobre eso, es sobre, digamos, una mujer que trata de ayudar a un chico que vive en la calle, y que esa ayuda después se vuelve como en su contra. Pues yo no es que la estoy juzgando a ella, lo que estoy diciendo es que las buenas intenciones no son suficientes, digamos, que las cosas se cambian con política y con comunidad y con una idea en común de todos. Y la desigualdad creo que es una consecuencia directa sobre todo del liberalismo y personalmente del individualismo que esto provoca, y de la idea de que el dinero se consigue por mérito propio y no por las condiciones de privilegio que uno puede tener en determinado momento de la vida. Entonces, perder de vista eso, digamos, y el abandono de toda esa gente que queda atrás porque no puede conseguir esas situaciones de privilegio, me parece un gran horror. Y en una ciudad como Buenos Aires, la indiferencia, o sea, es para poder, no solo Buenos Aires, Los Ángeles, qué sé yo, Nueva York, Madrid, necesitas de esa indiferencia como coraza, porque es mentira que uno puede ser empático todo el tiempo y decir, ay, no me voy a llevar al niño a casa, eso no es verdad. Entonces uno necesita ser indiferente, y esa necesidad de ser indiferente y de endurecerse así, social y personalmente, me parece que es parte de un horror real, y que yo uso mucho literariamente, pero sobre todo porque yo lo comparto, o sea, yo lo hago. O sea, a mí también cuando me vienen a pedir dinero digo, no tengo, gracias, y sí tengo. Sí tengo unas monedas que le puedo dar, lo que me da es pereza buscarlas, para que no me vea otra persona que después venga a pedirme dinero y yo termine gastando ¿no? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser uno tan egoísta? Bueno, de eso se trata la literatura en un punto, de examinar ese tipo de oscuridades propias. Y la desigualdad a la que estamos sometidos por cómo vivimos, digamos, esas oscuridades las expone todo el tiempo. Y uno puede tomar la decisión o no de trabajar con ellas, o de seguir por el mundo siendo indiferente al dolor de los demás, que es
la forma de vivir en el mundo contemporáneo, y decir, bueno, es así, ya. O ponerse a pensar qué implica, digamos, una vida entera de ignorar el dolor de los demás. Así que sí, creo que la desigualdad, y además la desigualdad en América Latina lo que trae es la enorme violencia que hay, bueno, etcétera, ¿no? O sea, todas las consecuencias sociopolíticas que son un caldero terrible sobre todo de no futuro de las nuevas generaciones, o sea, y las nuevas generaciones me considero yo cuando yo era joven. O sea, tener, no sé, 18 años con una inflación de, ¿cuánto era? De 1000 por semana, una cosa por el estilo. Y ver que, nada, que no tenés futuro donde estás viviendo, ¿no? Es muy aleccionador. Es decir, ¿no? O sea, también tiene eso, tiene algo de disciplinarte. Es decir, tu lugar es este, es un lugar malo. Y tenés que acostumbrarte a vivir ahí. Entonces, bueno, es lo que elijo yo para, como el gran horror para pensar en un sentido amplio y en un sentido micro. Muchísimas gracias, Mariana, por compartir estas No, de reflexiones, sus libros, sus lecturas. Perdón por hablar mucho, hablo mucho. Abrimos ahora al público aquí online para preguntas, comentarios, reacciones. Julio. ¿Cómo estás? Me iba casi en camino hacia vos para saludarte, pero dije, no me va a saludar, se va a acordar el de mí seguro. Julio, un segundito que te damos el micrófono. Solamente para recordar que coincidimos en la Feria de Guadalajara. Sí, claro. Uno de esos primeros días me dijiste, necesito ver un cementerio. Uh-huh. Y bueno, Sí. estamos en México, debe haber uno en la esquina. Y entonces le pregunté al conserje, y dijo, sí, aquí a la vuelta, una cuadra y media hay un cementerio. Fuimos. Sí, ¿Te encantó el cementerio? sí, me encantó. Era una colina, ¿recuerdas? Todo limpio, precioso, verde. Sí, sí, Y estaba lleno de perros. sí. Y estás entusiasmada con los perros del cementerio. Sí, eso que Empezaste tengo a miedo. conversar con ellos. Yo estaba espantado. Entonces salimos y los perros te siguieron. Hasta el café o del hotel donde estábamos, que eran 2 cuadras. Eso era divertidísimo. Fue divertidísimo. Terminó todo eso en un libro que se llama Alguien camina sobre tu tumba. Y son todos mis viajes por cementerios en el mundo. Desde el 95 hasta ahora. Eso es todo. Julio me invitó a una serie de escritoras en las novísimas en Guadalajara ese año. Había varias, pero le voy a destacar a Lina Meruane porque nos terminamos haciendo muy amigas con Lina. Y es una escritora extraordinaria. Y lo primero que hacemos cada vez que vamos a Guadalajara es hacernos una mano, bueno, todo es siniestro. Hay un lugar cerca de la feria, digamos, que en cera uno puede hacerse, es muy, aparte la sensación se las recomiendo, es como uno mete la mano en cera y es como, hay que esperar que se seque, después te la sacan y te la llenan de cemento. Y tenemos 3 manos cada una violeta, una roja y una negra. Y vamos a ver la próxima cuando estemos ahí, qué mano tenemos. La roja mía además quedó así, pero porque se rompió en un viaje, te la llenan de cemento, así que es muy... Y yo le tengo que agradecer personalmente a Julio por esta amistad y la complicidad con Lina, que no escribe terror, pero que es súper oscura. Sí. Creo que Sangre en el Ojo, que es su novela, para mí su mejor novela, está traducida al inglés. No me acuerdo, Seeing Red se llama, es súper, súper buena. Michelle Clayton. Sí, muchas gracias. Gracias, Mariana. Un gusto seguirte escuchando. Seeing Red me parece que está también traducida por Megan McDowell, ¿no? Que es la misma traductora. Te quería justamente preguntar sobre esa sensación de pertenecer a una generación. Me encantaba lo que decías al principio sobre formar parte de una generación que creció viendo Twin Peaks y lo que eso implica en direcciones que no son las esperadas o las esperables. Y una cosa que me ha impactado mucho de tus cuentos y enseñando esos cuentos también son las narradoras colectivas,
quería preguntarte un poco sobre eso, sobre cómo te imaginas esa colectividad que habla, que muchas veces son adolescentes y que organizan un sentimiento de época. Sí. Sí, eso. Las adolescentes para mí son personas en estado de monstruosidad. O sea, están como cambiando su cuerpo, cambiando, o sea, todo está cambiando. Ellas odian a todo el mundo además, o sufren mucho, o sea, todo es absolutamente intenso. Y ahí, sobre todo cuando uno ve las amistades adolescentes, hay como cierta homogeneidad, ¿no? O sea, hay como cierta necesidad de panal, o sea, de ser como abejas todas juntas, o hidras, con muchas cabezas que hablan. Entonces yo las pienso así, yo me pensaba así también, cuando tenía esa edad, o sea, como parte de un colectivo. Y un poco tiene que ver con la experiencia de la adolescencia digamos, en las condiciones que le decía a Lucila, de tener que buscar tu propia tribu, digamos, para no estar tan solo en situaciones tan complejas, digamos, ¿no? O sea, como... Y eso en la adolescencia implica cierta homogeneidad y cierta intensidad que tienen todas estas chicas, y un potencial para el daño también importante. O sea, yo prefiero escribir sobre chicas dañadas que además dañan después que una victimización de las adolescentes, ¿no? Porque pueden ser muy crueles. Pero sobre todo ese estado como de metamorfosis, de monstruosidad, o sea, un poco mitológico, ¿no? O sea, como ese cuerpo que ya, o sea, dejan un cuerpo, pasan por otro, hasta llegar bueno, ¿y qué pasa en ese cuerpo momentáneo que tenés, ¿no? Como, ¿qué pasa en tu cabeza, en tu química en ese momento? Me parece un momento muy, muy particular, y que para el fantástico y para el horror es ideal, porque es la transición, ¿no? Yo hablo mucho eso de los espacios liminales, ¿no? O sea, como no estás en un lugar ni en otro, y la adolescencia es eso, es como estar en una especie de momento que no es del todo real y que se va a ir, o sea, saber que digamos, y ahora es curioso porque me siento como una segunda transformación del cuerpo, o sea, una segunda adolescencia, pero, o sea, como que también estoy dejando un cuerpo atrás, ¿no? Es menos interesante, porque tiene menos resistencia ese cuerpo, ¿no? El cuerpo adolescente además tiene como, si está sano, quiero decir, y si uno no está, no tiene, digamos, una disability o algo, qué sé yo, o sea, uno se puede meter cualquier cosa que yo así. Ahora, ya, bueno, en fin. Pero no podemos subir la colina. No podemos subir la colina. Pero esa sensación un poco desaforada, ¿no? Del cuerpo mutando, me parece muy interesante y muy literario y muy límite de vuelta. O sea, es como sentir que estás entrando a otra realidad porque el propio cuerpo te está llevando ahí, o sea que es inevitable ir hacia ese lugar. Entonces, a lo mejor empiezan a aparecer de vuelta un montón de mujeres de mediana edad con varias cabezas. Medusas, porque ya están hartas de todo, ahora te convierten en piedra, digamos, ¿no? En vez de las otras que están más parlantes, digamos, ¿no? Estas te hacen callarte, basta, me cansé. Felipe. Tenemos una observación del público en Zoom y después volvemos al público acá. Es de Lucas Pérez Loray, que dice: estudio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y desde que leí El Chico Sucio, nada me parece más aterrador que caminar las 2 cuadras desde la parada del colectivo hasta la facultad, que está en el barrio de Constitución. Pobre. Yo no tengo intenciones de hacer sufrir a la gente en la vida real, quiero decir, ¿no? O sea, me parece que sufran en la ficción me parece bien, pero digamos después que lo trasladen, ojalá se gentrifique el barrio y pueda superar eso, aunque lo dudo mucho. Pero sí, son lugares, o sea, yo lo sentí, ahora vengo de Los Ángeles y lo sentí en un lugar extranjero, digamos, ¿no?
que no me esperaba. Estaba en Downtown LA y era como, bueno, Zombilandia, dije, chao, peligro. Y de vuelta esa la indiferencia, ¿no? O sea, como en esa ciudad, o sea, que un contraste brutal. O sea, como que uno no... En América Latina hay una idealización extrema de Estados Unidos, que creo que es pensar en ciertos lugares y pensar en ciertas clases sociales y qué sé yo. Sobre todo en Argentina, que es en Buenos Aires en realidad, que es una ciudad que se vive como una ciudad de europeos, ¿no? Que es esencialmente un problema, ¿no? Entonces creen que merecen más, que se merecen vivir qué sé yo, en Londres, no sé, en Londres no porque no son ingleses, pero bueno, pero también creen que creen que se merecen más, cosa que es un concepto bastante problemático. Y Estados Unidos es como una especie de paraíso. Entonces notás como esas cosas raras de hecho, decirle a un amigo, no sabés la cantidad de gente que vive en la calle en el centro de Los Ángeles, y te dice, no, pero seguro en Buenos Aires viven más. Y digo, te juro que no. O sea, si vos me decís, bueno, ¿vive más gente rica en Los Ángeles que en Buenos Aires? Sí. La gente que tiene dinero y que tiene buenos ingresos en Buenos Aires vive mejor que la que tiene buenos ingresos en Buenos Aires, sí. Porque nosotros tenemos problemas financieros de todo tipo, pero créeme que esto es terrorífico, digamos. Y es muy difícil hacérselos entender. Te dicen, bueno, estás exagerando, o vos porque no sé qué, y vos decís, no, o sea, hay algo, digamos, de la caída en esa especie de... Como que vos mirás a esta gente y decís qué difícil es que salgan de ese lugar, ¿no? Y como tampoco ves viste al señor viviendo en la calle con un montón de cosas y qué sé yo, y la chica que pasa para allá diciendo, sí, bueno, estoy yéndome a una reunión con Netflix. Y decís, bueno, esto es el horror. y, y bueno, tienen como digamos, yo lo uso eso, digamos, para hacer que esas 2 cuadras donde ocurrió esto de Netflix y el señor, a lo mejor terminen un cuento, para hacértelo totalmente grotesco y subirle el volumen. Espero que nadie... Pero es feo cuando después... No, no es feo, es raro cuando después te dicen tengo miedo de caminar esas 2 cuadras, porque yo nunca tengo miedo de esas cosas. O sea, a mí me da igual. Y no es la intención tampoco, pero bueno, qué sé yo, es parte de los efectos de la literatura. Y Constitución es un lugar donde estar despierto en ese sentido o sea, quiero decir, de poder ver cómo se ve la desigualdad que se ve en todos lados de Buenos Aires, pero ahí como cerca de todas las estaciones, ¿no? Es un poco más intenso, me parece también que es importante, o sea, yo no escribo literatura para eso, pero si sirve para eso está bien. Tenemos una última pregunta, tiempo para una última pregunta, Felipe. Felipe Martínez Pinzón. La última pregunta es una presión. No pasa nada, después buscamos otra en Zoom y ya. Es una cosa muy corta acerca de la casa, ¿no? Que la Sí. casa está por toda tu ficción. Estoy pensando en El chico sucio, del cual se ha hablado bastante, la casa de Adela, naturalmente, del aljibe también. ¿Por qué crees que la casa es tan importante para explorar el horror? Y por otra parte está lo opuesto el viaje, como aquello que también está por todas partes de tu ficción. Y pienso que hoy casualmente en clase vamos a leer Gorriti, que tiene un poco de ambas. Entonces me pregunto por la casa y por Gorriti, si la encuentras como un lugar del origen del horror en Argentina, como de alguna manera en la edición de Penguin hay ese gesto, o si la encuentras que funciona como una viajera diferente a las viajeras de tu ficción. Eso Sí. es simplemente... La casa aparece muchísimo, yo creo, por un lado porque me interesa la casa como lugar donde uno debería estar refugiado y donde en realidad la vulnerabilidad a veces es más evidente, quiero decir, o sea, digamos, que el lugar que debería ser tu refugio se convierta en un infierno, es del que uno no puede escapar, ¿no? O sea, o sea, Amparo Dávila lo hace muy bien, que es una escritora mexicana. O sea, convertir las casas y la microviolencia machista, por ejemplo, en Huésped, por ejemplo, que
que en realidad qué es lo que entró en la casa. Porque viste que el marido está todo el tiempo diciéndole, no seas loca, la está gaslighting todo el tiempo, es un cuento del 52, o sea, ¿cómo puede ser? Bueno. Y la casa también es un trope, digamos, muy típico del gótico. A mí Juana Manuela Gorriti me queda muy lejos como escritora, es una escritora demasiado clásica para mí, o sea, para mi formación como lectora, y la leí de grande además, entonces la leí un poco enciclopédicamente, como para decir, bueno, la voy a leer. Pero me sorprendió mucho la cuestión viajera de la mujer que pudiese viajar en esa época. Y a mí me gusta mucho viajar también. De hecho, hay muchas veces que acepto cosas así. Acá estoy muy cómoda, pero a veces no. Acepto cosas así porque me permite ir a lugares que no. Pues me permite ir a lugares donde no fui antes, digamos, ¿no? Voy. Porque, nada, porque me gusta viajar y creo que hay algo como un gesto de independencia. Y todavía ahora, hoy, yo ya grande, todos tranquilos, digamos, no sé qué, todavía hay gente que me pregunta, ¿vas sola? Como si yo lo tuviera que cargar al pobre marido para todos lados que es ciclista, ¿me entendés? Lo siento ahí, me dice, ¿qué está hablando esta gente? Se aburre, no podemos hablar de bicicleta. Le gusta viajar a él también, pero no le gusta la ficción, le gusta Bruce Chatwin. O sea, como hay algo de quién te va a proteger, ¿viste? O quién te va a acompañar y qué sé yo, y vos decís, porque todos necesitamos protección y compañía, pero estar en un lugar que no es el tuyo no necesariamente, es como una idea muy anticuada. Y ya era una idea anticuada con Juana Manuela, porque uno la ve que anda para todos lados y había que andar por el Alto Perú en esa época. Quiero decir, vivió en Bolivia durante muchos años, tuvo un salón literario, ¿quién hacía eso? Entonces, yo creo que no es una influencia mía literaria, pero es una de las mujeres latinoamericanas que más respeto, sobre todo como gestora cultural, más allá de que como escritora. Como escritora es muy interesante, pero como gestora cultural y como persona que produce gestos, gestora en todo sentido, ¿no? Me parece de las más fascinantes. Y en América Latina hay muchas, lo que pasa es que quedaron como al margen, digamos, a pesar de que ella era más arriesgada que muchos hombres de su misma generación, sacando, digamos, porque es la época de la independencia de América Latina, ¿no? Pero había que hacer lo que ella hace. Y nada, sí, me interesa mucho, pero más como personaje, no porque no me interese su literatura, sino porque es una literatura que ya leí siendo adulta y que la leí para decir, bueno, me tengo que informar sobre esta mujer, digamos. Pues no la lees en la escuela. O sea, en la escuela lees a Estanislao del Campo, lees a Mansilla, lees a los varones. No la lees a ella. Ni siquiera a Eduarda Mansilla, que es la hermana de Lucio Mansilla. Ni siquiera. Ni siquiera estudiás a Juana Manso como una de las libertadoras. Y eso que era una oficial muy importante, quiero decir, en la Guerra de Independencia. Y está totalmente borrada. Entonces tenés como que recuperar eso, quiero decir. A eso hablo con el trabajo de vivir como feminista, digamos, que no es un activismo en el sentido de que yo no voy a darte un curso sobre Juana Manso, pero voy a tratar de aprender todo lo que pueda sobre Juana Manso para que cuando me pregunten yo te pueda decir, bueno, en las guerras de independencia no eran solamente los señores. ¿Había más señores? Sí, siempre hay más. Digamos. Pero estaba esta mujer que además es una mujer indígena. Azurduy, perdón. Pero quiero decir, o sea, como hay algo, y Juana Manso menos. Pero, hay poetas incluso, durante muchos años a Alfonsina Storni, por ejemplo, se le leyó como una poeta romántica. O sea, incluso cuando ella es explícitamente feminista, cuando ella tiene un hijo con un hombre con el que después no está en pareja, cuando ella tiene cáncer toma la decisión de suicidarse, quiero decir, no digo que esto sea feminista suicidarse, pero bueno, capaz que sí. Pero quiero decir, hay un montón de cuestiones, incluso de este poema tan famoso de Tú me quieres blanca, o sea, como para decir, yo no quiero ser una mujer pura y qué sé yo. Y durante mucho tiempo se lee como corny, o sea, como un poco eso, como una escritora
¿cómo se dice corny en español? Estoy entre cursi, se lee como una escritora cursi durante mucho, ahora no. Pero cuando yo era chica era como una escritora cursi que le regalabas a la tía, ¿no? Y que la tía después entendía, o sea, no lo digo despreciativamente de la tía, después la tía la leía bien. Pero quiero decir, había como una circulación, en realidad que era más cursi, era Mario Benedetti, digamos, que ella. Pero, ¿no? Pero bueno, pero había y Alfonsina Storni en consecuencia tampoco se lee ahora a lo mejor sí, no lo sé porque no estoy en tema. Pero cuando yo era joven no se leía así, porque no era una escritora canónica, porque era una escritora que escribía sobre cosas de mujeres. Y hay muchas que así, y otras sin clasificar, o sea, Silvino Campo, por ejemplo, a lo mejor sí se la leía y nadie entendía nada, pero se la leía ¿por qué? Porque era una mujer rica, porque era porque era la hermana de Víctor Ocampo, porque era la mujer de Casares y era la mejor amiga de Borges. Entonces esta escritora absolutamente extravagante en sus gustos, en su estilo, una surrealista tardía, etcétera, etcétera, termina, digamos, canónica, pero termina canónica por parentesco, claro, por parentesco. Si ella hubiese sido, en vez de Silvino Campo, era Silvina López, perdida en la historia, quiero decir. Y lo mismo pasa con las grandes bestsellers argentinas, con esto termino, de los años 60 y 70, Beatriz Guido, Silvina Bullrich. Silvino Campos siempre decía que la confundían con Silvina Bullrich, y ella firmaba como Silvina Bullrich total. Así que hay muchos libros dedicados. Hay muchos libros dedicados, digamos, que son de Silvina Bullrich, pero las letras de Silvino Campo, y valen un montón de plata. Y no, ella era terrible. Marta Lynch y qué sé yo, que también entraron como en un boom, digamos, de escritoras que vendían pero muchísimo, 50.000, 60.000 ejemplares, cosas que ya nadie vende en el mundo. Y por algún motivo las borraron, como si hubiesen decidido, estas son las bestsellers de esa época, y qué sé yo. Y cuando uno las vuelve a leer, no son para nada escritoras frívolas, o sea, no son, digamos, podían competir con cualquier, no sé, tienen libros mejores y peores como todo el mundo. Quiero decir, pero hay algo, digamos, estas son las escritoras que le gustaron a las mujeres en ese momento. Y no lo digo desde una posición de barricada, sino es un hecho histórico, o sea, pasó eso. O sea, estas mujeres rompieron límites en ese momento y después fueron desplazadas por completo y puestas en algunos lugares hasta ridiculizadas, ¿no? Como, sobre todo Beatriz Guido, porque como estaba casada con un hombre rico, Leopoldo Torre Nilsson, que era un director de cine, bueno, qué sé yo. Pero esas cuestiones, digamos, son cuestiones que no están pasando ahora, y eso es muy interesante, o sea, cómo cambió el lugar de la escritora mujer, pero es muy reciente. Yo diría que desde los años 90 aproximadamente, es muy reciente, hay que aprender. A mí me parece fundamental como aprender qué pasó con las que venían antes, digamos, ¿no? Y por qué ahora es distinto. Totalmente, claro. Del todo a encontrar un culpable. Sí, sí. Sí, fue muy tan repentino además, ¿no? Yo ni siquiera sabía que estaba enferma, creo que ella no sabía que estaba enferma. Estamos hablando de Tamara Kamensain, ¿no? Que era una poeta, gran poeta argentina. Pero bueno, ¿no? Bueno, porque las poetas, bueno, es un género en sí mismo, ¿no? O sea, las poetas. Ella por lo menos tuvo una gran batalla para que no le dijeran poetisa, digamos, ¿no? Que ganó, digamos, pero bueno, es una poeta que murió hace muy poco. Su hijo también es escritor y estaba casada también con un gran escritor. Y creo que también pasaba eso, o sea, ¿no? Héctor Libertela, que era su marido, era un escritor experimental, extraordinario, y para mí ella era mejor, pero muchísimo mejor que Héctor. Pero suele pasar, digamos, que había como una especie
Héctor, tenía un aura Héctor, porque aparte era súper extravagante y qué sé yo, pero era insoportable. Era esto lo que decía del genio que les decía recién, ¿no? Era raro, extravagante, era un genio, qué sé yo, y su mujer era mejor. Era mejor, y bueno, pero pasó esto. Y tiene un hijo que transitó estas aguas bastante bien, dentro de todo. Bueno, Muy muchísimas gracias, Mariana, a todos ustedes por estar aquí. No, gracias a ustedes por venir.